Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y algo más podcast y nuevamente tenemos de invitada a la doctora Paulina, actualmente residenciada en los Estados Unidos, en Filadelfia. Ella se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela. Ella cursó un año de residencia de medicina interna en el Einstein Medical Center de Pensilvania y actualmente está en su, si no me equivoco, Paulina, en el segundo año o ya en el segundo año, Ujú, ¿no? de de, neuro. de su residencia en neurología. Y bueno, bienvenida una vez más a Medicina y algo más podcast, Paulina. Gracias. Bueno, esta vez vamos a hablar sobre un tema bien interesante que es el síndrome vertiginoso. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el síndrome vertiginoso? ¿Y cuál es la diferencia entre un vértigo y un mareo? Porque sobre eso hay mucha confusión. Sí, bueno, lo principal es decir que el síndrome vertiginoso es como hay un territorio en común con el mareo, como ya lo mencionó, hay bastante confusión hasta el punto en que los médicos hemos decidido rendirnos y no buscar las diferencias en cómo llamarlo, pero más bien preguntarle a la persona, descríbeme lo que sientes para nosotros poder diferenciar una cosa sobre la otra. El vértigo, como conceptualmente hablando, es la percepción de movimiento. Es una percepción de movimiento cuando no te estás moviendo, ya sea que el ambiente está dando vueltas alrededor de ti o que tú estás dando vueltas alrededor de tu ambiente. Independientemente de cuál sea el caso, es una percepción falsa de movimiento. Y el mareo, que es una percepción equivocada también, pero no es de movimiento, es de tu posición con respecto al ambiente. Eso es un poquito vago para alguien diferenciar eso, pero básicamente sería el hecho de ver, creo que lo más descriptivo es eso, sentir como cuando vamos en un carro que estamos viendo hacia afuera, que ves que el ambiente se está moviendo. Eso sería, si no te estuvieras moviendo, sería vértigo, porque sientes el movimiento cuando no te estás moviendo. Y en el caso del mareo es como cuando nos sentimos en un barco que hay una sensación de movimiento. En el caso de si estás en un barco, obviamente es real, pero cuando no lo estás, es una percepción de tu posición con respecto al ambiente que no es real. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿cuán frecuente es, y ustedes en la consulta, pues en tu experiencia en la consulta ahí en donde estás residenciada, en el hospital, y cuántos tipos hay? Hay muchísimos tipos porque es como básicamente como el dolor de cabeza. Muchas cosas pueden causar vértigo o pueden causar mareos. Estaba sorprendida, de hecho, que cuando busqué la prevalencia, el número no es tan alto como yo pensaba, es alrededor de 17 a 30%, pero supongo que eso se refiere al momento exacto en el que se está haciendo, en ese caso, una encuesta. Creo que como el dolor de cabeza es algo que posiblemente todos hemos experimentado y si no, eventualmente lo experimentaremos. Es una consulta bastante frecuente, sobre todo dentro del hospital. La gente viene usualmente a la emergencia. Realmente en la parte de la clínica no he visto tantos. Y creo que eso habla también de la naturaleza episódica de estos eventos, en los que la gente cuando siente que es algo que va a pasar o que ya ha experimentado antes o tiene la historia de, y entre comillas sabe que no tiene nada grave porque ya sufren de esto, no necesariamente buscan atención médica todo el tiempo, a menos que sea algo que interfiere con sus actividades del día a día. Entonces, realmente en mi experiencia no lo he visto tanto en la clínica, pero lo veo con muchísima frecuencia en la emergencia. Ok, yo te pregunté lo de los tipos, específicamente porque sé que hay una diferencia entre lo que se llama vértigo periférico y central. ¿Cuál es esa diferencia que hay? Sí,
Los dividimos en central o periférico, queriendo decir que los periféricos afectan ya sea las estructuras externas, el aparato de la percepción de la posición o uno de los aparatos de percepción de posición del cuerpo y del movimiento está en el oído de cada uno de nosotros. Entonces, si existe algún problema en el oído, o en el nervio que comunica el oído con el cerebro, que va a llevar esa señal de percepción de posición de tu cuerpo o de percepción de movimiento, lo llamamos periférico. Entonces, siempre y cuando sea de ese nervio hacia afuera, nervio, oído, interno, externo, va a ser periférico. Cuando hablamos de vértigo central, ya estamos hablando de un problema ya sea en el cerebro, ya sea en el cerebelo, que es básicamente el órgano que recibe esa percepción del movimiento y de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, tiene esas dos grandes divisiones, central o periférico, pero dentro de esas dos divisiones las causas son infinitas. Claro, y entiendo que entonces al hacer ustedes esa división, eso tiene una connotación de gravedad, ¿no? En el sentido de que si estamos hablando de periférico, ya las patologías o las enfermedades que la causan, digamos, no tienen la misma connotación que cuando hablas de un vértigo central. Ahora, Sí. ahora bien, mm, aquí me surge esta pregunta, a lo mejor venía después, pero ¿cómo hacen ustedes la diferencia? Eso está dentro del diagnóstico, vamos a dejarlo para después. Después vemos eso para saber cómo hacen ustedes para diferenciar, porque digamos que desde el punto de vista de síntomas, más o menos tienen los mismos síntomas, habrá unos que acompañan más a otros, ya tú nos vas a explicar eso. Ahora la pregunta que sigue es, ¿hay factores de riesgo, como por ejemplo la edad, la raza, sexo, algunos hábitos, como hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, enfermedades cardiovasculares o algunos medicamentos que estén implicados en que aparezca con más frecuencia esta patología? Sí, aquí viene a jugar un poco el tema de la causa, ¿no? ¿Qué está causando el vértigo? Pero ciertamente existen factores de riesgo. Es mucho más común en mujeres que en hombres. El 65% de la población que sufre de vértigo son mujeres y personalmente yo solo he visto mujeres. Entonces allí en una de las causas de vértigo periférico está un componente, un cuestionable componente hormonal. Las edades es un rango bastante amplio. Las edades más comunes están entre los 40 años y los 70 años, es donde es más comúnmente visto el vértigo periférico. Si existe vértigo en alguien mayor de 70 años, ya es una de los signos de alarma en los que estaríamos como más pendientes de buscar una causa central de vértigo en estas personas. Ok. ¿Cuál fue la otra pregunta? Ajá, y esos son los factores de riesgo, medicamento o Mm. algún hábito, cigarrillo, alcohol, abuso de sustancias. Sí, en cuanto a factores de riesgo, por supuesto la tensión arterial es parte de uno de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan irrigación, flujo sanguíneo, y una vez que esto está afectado por cambios de presión arterial, estos órganos se afectan también. Diabetes prolongada, el uso, en cuanto al uso de antibióticos, hay ciertos antibióticos que tienen el efecto adverso de producir vestibulitis, que es como se llama a la irritación de ese nervio. Los aminoglicósidos, los macrólidos, algunas drogas de quimioterapia. Igual que, por supuesto, radiación y ese tipo de cosas que son un poco más grandes en el espectro, pero que son también nocivas para cualquier eh, nervio. Hay causas tóxicas como la deficiencia de vitamina B12, es una de las causas que llamaríamos tóxicas. Está dentro de estas causas en donde también metemos las drogas. La deficiencia de ácido fólico también. Y creo que la deficiencia de vitamina E, eh,
pero básicamente B12, B6, ácido fólico, vitamina E. Ok. Ahora bien, vamos a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que acompañan el síndrome vertiginoso? Y aquí sí vamos a ver qué, qué síntomas son más frecuentes o diferencian el síndrome, el vértigo periférico del central. Usualmente tienes una sensación de, hablando del vértigo, vértigo como tal, la percepción falsa de movimiento, tienes una sensación de desbalance. Usualmente interrumpe la marcha porque sientes que que el piso se está moviendo. Em, Puede haber náuseas a causa de esto. Puede haber, esto no necesariamente lo dice la persona, pero lo percibimos nosotros cuando estamos haciendo el examen físico. Puede haber movimientos anormales de los ojos y esto es en respuesta a esa percepción de movimiento. Em, También puede existir que la persona reporte visión borrosa o visión doble, y esto es a causa de esos movimientos anormales en los que el ojo está tratando de compensar en una posición específica cuando está percibiendo un movimiento. Ok. Y es bueno aclarar que inclusive esa percepción que tú mencionas y puede causar desbalance y es una de las causas frecuentes de caída en los ancianos, ¿no? Y no tiene por qué ser solo en el anciano, si es un vértigo que es muy, digamos, ese síntoma es muy predominante, puede llegar un momento en que la gente puede perder el balance y caer, pues, y es una de las causas que es frecuente que se vean en los ancianos. Ahora, eh, ¿hay algún otro tipo de síntomas que no sean comunes, pero que sean síntomas que sean de alarma para ustedes, los neurólogos? Básicamente, nosotros cuando hacemos el examen físico hay ciertas maniobras que buscamos para detectar si este vértigo suena más como un vértigo periférico o como un vértigo central. Y una cosa que quería agregar es que ciertamente el vértigo central es más peligroso por las cosas que podrían causarlo, que puede ser un accidente cerebrovascular, una hemorragia cerebral, o problemas de desmielinación como la esclerosis múltiple, pero eso no quiere decir que el vértigo periférico, que es el más frecuente, no sea severo. Y usualmente, a pesar de ser el más frecuente, es debilitante y afecta la calidad de vida de las personas porque tal como lo estaba describiendo, puede llegar a un nivel de intensidad en que la persona simplemente no se siente segura ambulando o necesita tener una caminadora o algo para soportarse. Em, en cuanto a signos de alarma, una de las cosas que nosotros buscamos en el examen físico es estos movimientos anormales de los ojos. Hay ciertos patrones bueno, entrar en detalles como muy denso, pero ciertos patrones de estos movimientos anormales nos indican a nosotros si esto puede ser algo de mayor preocupación. La otra maniobra muy común y muy fácil de hacer es la maniobra de Dix-Hallpike, que es básicamente posicionar a la persona, llevar la persona hacia atrás de una forma en la que la cabeza cuelgue como en una pendiente y luego girar pasivamente la cabeza. Pasivamente digo que nosotros vamos a girar la cabeza de la persona. Esto genera empeoramiento de los síntomas, es bastante desagradable en alguien que tiene vértigo, por supuesto, porque estás cambiando de posición y empeora los movimientos anormales de los ojos, pero es correctivo para el vértigo periférico, para un tipo específico en el que la causa es la disociación de los otolitos en los canales semicirculares, que es el aparato de la posición en los oídos. Ok. Puede haber, por ejemplo, como signos de alarma, acompañarse en algún momento de fiebre, puede acompañarse
mm, imposibilidad para caminar, como tú dijiste, puede haber caída súbita, pérdida de conocimiento, acompañando ese tipo de vértigos. Sí, si existe alguno de estos tipos de alarmas, pérdida de conciencia, caída súbita, parálisis facial, impedimento en un lado del cuerpo, todos estos, y deberían sonar familiares, son signos de alarma para accidentes cerebrovasculares. Y como una causa de los vértigos pueden ser los accidentes cerebrovasculares, este tipo de presentación, por supuesto, requeriría estudios de imágenes inmediatamente antes de siquiera intentar cualquier maniobra, porque cuando ya tienes estos signos de acompañamiento, ya tu sospecha es más alta de que se trata de una patología central. Ok, ahora bien, ya has mencionado muchas cosas del examen físico para hacer el diagnóstico. ¿De qué otros estudios se valen ustedes para llegar y decir ciertamente si se trata de un vértigo y diferenciar entre el periférico y el central? ¿Qué tipo de estudios hacen? ¿Imagenológico? ¿Hay algunas pruebas especiales que hagan al paciente? ¿Qué tipo de estudios? Bueno, lo primero, como todo, es el examen físico y preguntar. En la entrevista se obtiene la mayor parte del diagnóstico, porque estas personas te van a decir, si es un vértigo periférico, te va a decir, usualmente me pasa cuando me despierto, cuando me paro de la cama. Usualmente empeora cuando miro hacia la derecha o cuando miro hacia la izquierda. Em, Pasa por episodios cortos, resuelve completamente. Un vértigo central presenta sin remisión, es decir, cuando empezó, empezó y no se va. Y no hay medicamentos. Si es alguien que ha tenido vértigos en el pasado, que tiene medicamentos para vértigo, usa estos medicamentos, no, el vértigo no se va a ir. Y usualmente es mucho más debilitante por el hecho de que es persistente. Las náuseas, la visión borrosa y todo eso puedes presentarlo en cualquiera de los dos casos. Una vez que el paciente llega a nosotros, hacemos este tipo de maniobras, vemos la calidad de los movimientos abnormales para ver si sigue más un patrón que otro, si hay algo en la historia que indica a que es algo posicional, si hay historia de uso de alguno de estas drogas tóxicas, antibióticos, pero si es una presentación súbita que tiene algún tipo de signo de alarma, hacemos un registro un estudio de imágenes, una tomografía axial para descartar un proceso cerebrovascular. Por supuesto, se le hacen exámenes de sangre también, los niveles de vitamina y todo eso. Pero básicamente la tomografía sería como que el estudio más grande que hacemos apenas vemos que hay algún tipo de signo de alarma. La resonancia también está incluida dentro de los La resonancia está estudios. incluida, sobre todo si vemos algo sospechoso en la tomografía. La tomografía inicial se utiliza para descartar un accidente cerebrovascular. Una vez que esto se descarta, entonces ya probamos, hacemos incluso ensayos con medicamentos. Si el vértigo mejora con tratamiento sintomático, lo más probable es que no sea central. Ahora, si no mejora y la tomografía estaba normal, entonces de pronto podríamos hacer una resonancia con contraste para ver si existe algún tipo de tumor que puede ser también periférico. Eso es una de las causas de vértigo periférico, si el tumor está en el nervio que lleva estas señales de posición. Em, Son tumores benignos en ese caso usualmente, pero está generando una discapacidad que hay que tratar. Y si se trata de un vértigo central, ¿qué tipo de tumores son los principalmente responsables, si son benignos o malignos? Usualmente depende de la localización, ¿no? Si son los que llamamos schwannomas, ese estaría localizado en el nervio vestibular y se consideraría una causa periférica.
Los meningiomas pueden estar en cualquier parte del cerebro y pueden causar cualquier tipo de síntomas dependiendo de dónde están situados. Son tumores que se consideran benignos porque vienen del recubrimiento del cerebro, las meninges. Pero a ver, si hay un tumor en el cerebelo, no importa qué tan benigno sea, está en el cerebelo y ya eso lo hace un poco más complicado de manejar porque se trata de un órgano bien susceptible en el que no se puede hacer una resección o una remoción del tumor. Perfecto. Ahora fíjate, ¿cuándo debe consultar al médico la persona que lo tiene? Pero ahí quería aprovechar lo siguiente, como tú hablaste que en en tu experiencia y lo que tú has leído es más frecuente en mujeres. Yo pienso, de repente me puse a pensar y creo que no será porque las mujeres son más abiertas a hablar con sus médicos sobre este tipo de cosas, y los hombres tienen como son más reservados en el sentido de que no, bueno, eso me va a pasar, o no le dan tanta importancia y por eso ese registro, no sé, probablemente hay algo en la literatura al respecto, pero ¿cuándo debe consultar una persona que empieza a sentir esos síntomas que son como vértigos o mareos? Solo para hacer un comentario con lo de la estadística, cada vez que yo veo que algo es más frecuente en mujeres que en hombres, me pregunto eso, porque sí siento que hay mucha más receptividad y como más apertura mental, por así decirlo, para conversar este tipo de síntomas, sobre todo cuando son tan debilitantes. Los hombres tienden a estigmatizar mucho el tema, sobre todo si es algo que te va a hacer aparentar ser débil, como puede ser algo como esto. Pero, y es por eso que hay que hacer las preguntas correctas cuando alguien viene, porque sí he tenido bastantes visitas a la clínica de caídas frecuentes. Entonces, ajá, porque hay caídas. Entonces ahí está digamos, el arte de como que disecar un poco cuáles son las causas de lo que realmente está pasando. Los signos de alarma, los más importantes, diría yo, son los mismos signos de alarma de un accidente cerebrovascular. Cualquier cambio si pierde fuerza en algún lado del cuerpo, si hay distorsión de la cara, em, si amaneciste con los síntomas y es algo completamente nuevo para ti, si eres alguien que sufre de vértigo intermitente y tienes un episodio que es inusual, que no se parece a los anteriores, eso es otro signo de alarma. Cualquier signo de infección, fiebres, rigidez del cuello, porque este tipo de presentaciones te indican más hacia un proceso infeccioso como una meningitis, em, infecciones que pueden ser de piel en el territorio cercano a la cara, porque eso podría generar, digamos, difusión de la infección hacia el cerebro o trombosis de venos paranasales o de senos paranasales o senos venosos cerebrales. Em, Creo que esas son las grandes. Ok. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, fíjate, ahí vamos a lo siguiente. El tratamiento primero ambulatorio, los medicamentos que se usan, bueno, algunos de los medicamentos se usan, si existen medicamentos para tratar los vértigos. Después, ¿cuándo es necesario hospitalizar? Y si es necesario hospitalizar a alguno de estos pacientes, ¿cuándo? Y otra cosa, ¿cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? Porque ya hablamos que hay tumores, etcétera. Entonces, si esa es la causa, supongo que debe haber un tratamiento quirúrgico en ese caso. Y luego, si existe algo como la rehabilitación, también para eso. Son esos 4 puntos. Ujú. El tratamiento inmediato o tratamiento sintomático, por supuesto, todo siempre va ligado a qué está causando el vértigo.
Para las causas, si hay alguna deficiencia vitamínica, si hay algún cambio de electrolitos, eso también la deshidratación, las fluctuaciones de presión arterial. Esto causa más mareos que vértigo, pero como hay como un conglomerado de síntomas que comparten ambas entidades, no se diferencian como tal. Para tratamiento sintomático existen muchos. Está la meclicina, es uno de los que más usamos acá en Estados Unidos y lo usamos muchas veces también en la emergencia como ¿cómo se llama? Como una prueba. Si el paciente mejora con meclicina, lo más probable es que sea lo que llamamos un vértigo paroxismo idiopático, que no tiene una causa específica o no se le consiguió una causa específica. Es periférico y resuelve. Estos pacientes a veces no resuelven tan rápido, no se sienten bien, tienen muchas náuseas. Usualmente son admitidos en observación para 24 horas de monitoreo. Hacemos los estudios de imágenes, todas estas otras cosas, hidratación parenteral. Y si todo sale negativo y esta persona sigue, ya sea momentáneamente discapacitada porque no puede caminar, entonces buscamos las maniobras correctivas, como el Dix-Palk, en el que llevamos el cuerpo del paciente hacia atrás, que la cabeza esté colgando, luego giramos la cabeza tratando de recanalizar o resetear el órgano en la posición del cuerpo. Pero si esto no funciona, porque a veces simplemente es refractario, a veces las causas son idiopáticas, nosotros usualmente hacemos que fisioterapia los vea, que terapia ocupacional los vea, y una vez que están listos para ser dados de alta, sí existe algo que se llama terapia vestibular, en la que se hacen ejercicios precisamente para como que reorientar el aparato posicional del oído. Ok. Tratamiento quirúrgico, por supuesto, debe ser en el caso de los tumores, ¿no? Sí. Y en Y, ese caso usualmente dependerá de la severidad del tumor, con qué tanta urgencia se hace. En caso de los tumores de cerebelo, en el caso de los schwannomas creo que son más fácilmente resecables o se usa radioterapia, dependiendo de cuál sea la situación. En los tumores de cerebelo también se usaría, creo yo, radioterapia más que resección. ok. Y en cuanto a la hospitalización, solamente en esos casos que tú mencionaste, cuando es un vértigo incapacitante. Ahora viene esta pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones y de qué depende y cuál es el pronóstico del síndrome vertiginoso? Em, En cuanto a las complicaciones, la mayor complicación, pienso yo, son las caídas, porque básicamente te afecta la ambulación y dependiendo de cuáles son tus factores de riesgo para otras cosas, si es una persona que tiene problemas cardíacos, está con anticoagulación, una caída es algo que va a ser mucho más significativo que una caída en alguien como yo, por ejemplo, que no tengo ningún medicamento de base. Todas esas cosas, básicamente la ambulación es lo que nosotros tratamos de proteger más en el caso de vértigos. ¿Y cuál fue la otra pregunta, perdón? Y era en cuanto a las complicaciones y el pronóstico cuál es el pronóstico y por supuesto de qué depende el pronóstico. El pronóstico depende de cuál sea la causa. Como mencioné al principio, creo que cada uno de nosotros en algún punto, si no ya lo ha hecho, vamos a experimentar vértigo. Y muchas veces esta causa es reversible, como puede ser la deshidratación, puede ser una baja de tensión, cualquier cosa de este estilo. Sí, y de allí viene también cómo se presenta el vértigo. El vértigo posicional, benigno, paroxístico, que es uno de los más comunes que vemos, son episodios que duran menos de un minuto
no tienen no hay una razón específica aparte del hecho de que los otolitos, que son las pequeñas piedritas que están en el órgano de posición del oído, que ayudan a orientar el cuerpo, como que se salen de su posición habitual y eso te genera la sensación de movimiento. Para este vértigo en particular es que hacemos esta maniobra. Y como es el vértigo más común, hacemos la maniobra en todas las personas que vemos con vértigo, que sospechamos que es un vértigo periférico. Debería resolver con la maniobra a menos que la persona que está haciendo la maniobra no está acostumbrada a hacerla o que el otolito que se salió de su posición no está en el canal que estás movilizando con la maniobra. En ese caso, necesita terapia vestibular, porque para eso precisamente es la terapia vestibular, para reposicionar esos pequeños órganos. La otra causa común de vértigo es lo que se llama enfermedad de Meniers, que ocurre por un desbalance en la presión del fluido que está dentro de los oídos, que ayuda a manejar ese sentido de posición. Esta, esta, esta entidad no se conoce muy bien por qué ocurre. Esta es la que se sospecha tiene un componente hormonal porque se ve más en las mujeres, pero está la pregunta de si es porque lo reportamos más. Este tipo de vértigo dura mucho más, es mucho más prolongado, puede durar horas, de 2 a 6 horas, y el tratamiento es sintomático. Una vez que resuelve, puede reocurrir. eh, y en ese sentido, el pronóstico es no muy beneficioso en el sentido que siempre puede recurrir. Una vez que lo tienes, tienes como más probabilidades de que ocurra de nuevo. Está asociado con tinnitus, que es como que el sonido de alta frecuencia que escuchamos, una sensación de que tienes el oído lleno, o sea, una sensación de hipoacusia, es decir, tu capacidad auditiva disminuye. Así es como lo diagnosticamos: vértigo, tinnitus y la sensación de hipoacusia. Hay otro que está asociado se llama mal de desembarque o algo por el estilo, que es una sensación constante y este es uno de los vértigos crónicos. Es una sensación constante como si estuvieras en un barco y ocurre porque has estado mucho tiempo expuesto a una situación de movimiento, ya sea estar en un carro por bastante tiempo o estar en un crucero. O estar en una piscina, estar en una playa. Yo creo que todos hemos experimentado que si pasas el día en la playa, luego cuando te vas a dormir, a veces sientes que estás como dentro de las olas. Esa es la sensación, pero es constante. Es por definición crónico y este es otro en el que se usa tratamiento sintomático, pero aparece y reaparece dependiendo y en este se manejan lo que llamamos los triggers, lo que lo desenvuelve, que es evitar este tipo de periodos prolongados en carros, periodos prolongados en yates o cruceros o ese tipo de cosas. La otra cosa que me parece importante mencionar es que hay una asociación que yo he visto bastante también con las migrañas. Hay un tipo de vértigo que se llama, o un tipo de migraña que se llama migraña vestibular y que se presenta con el vértigo. Y la forma de identificarla es que estas personas tienen el vértigo con las características de una migraña, es decir, tienen fotofobia, fonofobia, náuseas, pero la náusea no viene por el mareo o por el vértigo como tal, sino que precede la sensación de vértigo. A veces hay auras y puede o no puede estar acompañado de dolor de cabeza. No necesita el dolor de cabeza para hacer una migraña vestibular, pero sí necesita los acompañantes de la migraña, que es la fotofobia, la fonofobia y las náuseas. Perfecto. Ahora fíjate, ya que dijiste eso, entonces la pregunta que queda es la siguiente.
hice un episodio de vértigo. Ujú, Entonces es importante aclarar que hay vértigos que son, me dio vértigo una vez y no me vuelve a dar más nunca el vértigo. Pero el vértigo puede ser una enfermedad crónica. O sea, tú nos has dicho que eso no tiene cura. ujú, Cuando tú caes en ese grupo de vértigo, de síndrome vertiginoso crónico, no hay cura. Entonces, ahí hay que, como todas las enfermedades que nosotros sabemos que son crónicas, como no ujú. hay cura, entonces hay que tomar medidas de control, ¿verdad? Soy diabético, no me puedo curar, pero debo controlar, ¿verdad? Mi glicemia, etcétera, tengo que cambiar mis hábitos para hacerlo saludable. En el caso del vértigo crónico, ¿qué debo hacer para que, para manejar y que no me vuelva a dar el episodio de vértigo? ¿Cuáles son las medidas de prevención, cambios en el hábito que debe tener esa persona y si debe consumir o tomar medicamentos de manera regular, continua o solamente cuando está el episodio presente? Usualmente, cuando existe el vértigo crónico, estas personas tienen tratamiento sintomático. El vértigo crónico puede significar horas de vértigo o episodios de vértigo. Entonces, no quiere decir que todo el día vas a estar como que estás en una montaña rusa. Pueden haber muchas horas de eso, pero yo creo que una de las cosas más importantes, estaba leyendo que ciertamente las personas encuentran confort en saber que no es algo letal. O sea, una vez que la investigación se hace completa y se tiene una respuesta, esto es vértigo periférico, esto se va a manejar de esta manera, esto es lo que puedes esperar. Nivelar las expectativas siempre es algo que es muy importante en todos los ámbitos. Hay tratamientos como los tratamientos serotoninérgicos, paroxetinas, citalopram. Esos se usan para este tipo de vértigos crónicos, se usan de manera continua. Eh, en cuanto a qué cosas se pueden hacer, evitar fumar, mantener hidratado, porque la idea es disminuir la posibilidad de que otras causas disparen el vértigo. Entonces, alimentarse bien, no es- tratar de hacer algo de ejercicio regular, y ejercicio, como lo he dicho antes, no quiere decir que vas a ir al gimnasio a pasar 3 horas levantando pesas. Puede significar 15 minutos de caminata de ida y 15 minutos de caminata de vuelta. Mantenerse con cierto nivel de actividad. Terapia vestibular es bastante importante. Terapia ocupacional para las personas con vértigo crónico. Hay bastante duda en cuanto a lo que es terapia ocupacional y terapia física. La fisioterapia se enfoca en cómo refortalecer músculos y las formas de mover el cuerpo. La terapia ocupacional se trata mucho de estrategias, cómo manejar, y es súper importante en personas con accidentes cerebrovasculares, como también en este tipo de personas que tienen una discapacidad que va más allá de una imposibilidad física, porque estas personas con vértigo pueden caminar, no hay ninguna debilidad, no hay ningún problema físico. El problema está en que cada vez que me muevo un paso, siento que voy a vomitar porque siento que todo el mundo me está dando vueltas. Entonces, terapia ocupacional para aprender a manejarte en ese ambiente. En cuanto a manejar, existe pruebas de manejo o entrenamiento de manejo para personas que han tenido accidentes cerebrovasculares o para personas que han sufrido de epilepsias o convulsiones, que necesitan tener el visto bueno, porque no es tan fácil en una oficina ver. Nosotros podemos ver que tienes buen campo visual, que tienes, pero el tema manejar es un ejercicio bastante complicado, que requiere de mucha función ejecutiva, en la que tienes que tener la atención en diferentes cosas al mismo tiempo. O sea, no solo implica
que puedas agarrar un volante y que puedas mirar hacia el frente. Implica que tengas una reacción inmediata a cosas inesperadas. Entonces, este tipo de cosas lamentablemente no es algo que te puede dar ningún médico en ninguna oficina, pero sí te hacen referencia a terapias que son destinadas para esto, pues para entrenarte a manejar con estas dificultades. Y sobre todo, qué movimientos de la cabeza que hay que hacer cuando se va a cambiar de canal, ¿no? Son Exacto. movimientos súbitos que hay que hacer. Y eso puede ser un trigger que puede disparar pues, el evento. Ajá, y con respecto a los puestos de trabajo, Paulina, porque las personas, por ejemplo, que venía trabajando con maquinaria, que tiene un trabajo de riesgo, o que es un piloto, pues, ponte tú, Sí. ¿qué hay con respecto a eso? ¿Eso los imposibilita eso? ¿Habría que orientarlos hacia un cambio de puesto de trabajo, en ese caso, por seguridad para él y para con los demás que están trabajando con él? Eso dependería del tipo de vértigo con el que se presentó, cuáles fueron las cualidades y qué tantos episodios existen, ¿no? Porque, por ejemplo, un vértigo posicional puede recurrir muchas veces en una persona, pero siempre es circunstancial, entonces no necesariamente esa persona requeriría de un cambio de estilo de vida a ese nivel de cambiar de trabajo. Ahora, un vértigo crónico como enfermedad de Meniere, que sabemos que va a recurrir, pues sí, uno hace el consejo de investigar otras formas de trabajar alrededor de eso, dentro del mismo trabajo, buscar un puesto menos demandante, pero creo que este tipo de decisiones se toman en conjunto con la fisiatría, la terapia ocupacional, porque muchísimas veces se consiguen formas en las que estas personas pueden, digamos, trabajar alrededor de su discapacidad, por así decirlo. O sea que la persona sería considerada, y tú sabes que aquí en los Estados Unidos es muy frecuente eso, darle el tratamiento ya como una persona con discapacidad, lo cual Ujú. implica no, lejos de ser un trato discriminatorio, más bien es un trato pues inclusivo y sí posicionarlo donde debe estar y donde esté más seguro él y los demás que están trabajando con él. Sí. Entonces, fíjate, para finalizar, la pregunta que quedaba con respecto a eso, se me fue la pregunta, estaba pensando, estábamos hablando y se me fue la pregunta. Estábamos hablando sobre la discapacidad que puede producir, déjame, ok, la pregunta y el comentario siguiente de parte tuya. A veces yo he conversado con otros médicos, ciertas patologías que son subjetivas. Por ejemplo, la fibromialgia, pues, me duele. Ujú. Yo no tengo un dolorímetro. Nosotros los médicos no podemos ponerle un aparato y saber ciertamente objetivizar el dolor. Es algo subjetivo, pues. Pero lo que sí hay que aclarar, el síndrome vertiginoso siempre hay la manera de objetivizarlo. No hay la manera de yo llegar y decir, doctora Paulina, yo tengo vértigo, y que no haya manera que tú puedas objetivizar, porque como tú dijiste, yo puedo evaluar el movimiento de los ojos, puedo hacer maniobra, siempre hay un acompañante que Ujú. hace que que puedas objetivizar el hecho que estás teniendo vértigo. O sea que un vértigo que no cuse con nada de eso, ¿es posible o ya entra dentro de la sospecha de que realmente no existe el vértigo? A ver, yo creo que pues es posible si el vértigo es leve y si esta persona está de alguna forma acostumbrada, si esto es un vértigo crónico, esta persona está acostumbrada porque todo tiene que ver con las expectativas. Entonces, si es alguien que, mira, yo sufro de esto, pero al punto que estaba llegando, ciertamente hay muchos indicadores que podemos, por ejemplo, yo esperaría a alguien así, que venga con un vértigo leve en el que yo no consigo nada objetivo para medirlo. Yo esperaría a alguien así en la clínica.
quizás, y no lo pondría en duda, pero no en la emergencia. Porque si estás en la emergencia, siento que primero, el solo hecho de pasar por la emergencia, tienes que, el periodo de espera es que si 2, 3 horas, algo como eso, ¿no? Que es algo que no es inmediatamente asumido como una condición fatal. Este, yo necesitaría tener un poco más de momento en el sentido de que esta persona tiene que verse de verdad y típicamente es algo tan discapacitante para alguien ir a la emergencia, algo tan discapacitante, la gente cuando los veo en la emergencia no quieren ni mirarme. O sea, están con la cabeza cubierta en posición fetal, que no se quieren mover. Entonces, si no hay nada de eso, es un poco preocupante para mí y bueno, habría que entrar a ver el contexto completo de toda la situación, ¿no? Pero sí, casi siempre se consigue algo. La Perfecto. otra que puede suceder, que sucede con bastante frecuencia, es que, como dije, la descripción tiene una mezcla entre el vértigo y el mareo y muchas veces pasa que me consultan a mí por vértigo y cuando voy a encontrarme con el paciente, que hago un interrogatorio un poquito más profundo, me doy cuenta que simplemente es un estado de síncope o presincopal, una reacción vasovagal en la que la persona estaba haciendo un esfuerzo físico o algo por el estilo, la visión se nubló, empezó a sudar frío y sintió que se iba a caer. Eso es un mareo. Y no quiere decir que sea menos importante, pero empiezas a buscar otras cosas, empiezas a buscar qué problemas con la atención, empiezas a buscar si la hidratación es adecuada, si hay algún otro tipo de factores de riesgo. Entonces el manejo es diferente. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto, Paulina, cubrimos todo lo del tema y no me queda más que agradecerte nuevamente tu amabilidad de haber aceptado la invitación para Medicina y algo más podcast y quedas, por supuesto, invitada para una nueva entrega. Gracias.